Videos matemáticos. En esta ocasión les voy a presentar un curso para iniciar el estudio del cálculo. En la educación matemática se busca que el educando obtenga la adquisición de una conceptualización básica y hábitos matemáticos que le permitan reaccionar adecuadamente ante un problema, descubriendo relaciones y propiedades o reconociendo estructuras matemáticas que le lleven a posible solución. Para llegar al cálculo 1 e iniciar los primeros cursos de matemáticas de ingeniería, hay que tener bien cimentadas las bases aritméticas y algebraicas, así como los conceptos básicos de la trigonometría y de la geometría analítica. Para iniciar el curso, empezaremos con una prueba para que elabores tu propio diagnóstico y sepas qué falencias tienes. Soluciona las siguientes operaciones con números reales. Convierte los siguientes números de forma decimal a forma fraccionaria. Y escribe el enunciado de las propiedades de la adición y la multiplicación con los números reales. Escribe la razón que justifica cada paso de la siguiente demostración e indica dónde está la falla y explica el porqué. Con los siguientes intervalos A, B y C, realiza las siguientes operaciones. Soluciona las siguientes inecuaciones y expresa la solución en forma de intervalo. En la primera parte del curso estudiaremos los números reales, los conjuntos numéricos generales, la relación numérica, la representación geométrica, las operaciones y sus restricciones, las propiedades, el orden, los intervalos, las desigualdades, el valor absoluto y la inducción matemática. Los números reales son el conjunto numérico más amplio y está formado por la unión entre los conjuntos de los números racionales e irracionales. Es un conjunto totalmente ordenado, es denso, es decir, no tiene sentido hablar del siguiente o anterior. Entre dos números reales existen infinitos números. El conjunto de los reales no es numerable. Entre un par de números reales hay infinitos números. Se representan en una recta, en la que cada punto representa un número, existiendo una correspondencia biunívoca. Entre los conjuntos numéricos existen una relación importante. En la siguiente gráfica podemos observar cómo el primer conjunto que existió, los números naturales, están incluidos en los números enteros. Estos a su vez están incluidos en los números racionales. Y luego existió un conjunto adicional que llamamos irracionales, ya que no son racionales, no cumplen con sus propiedades. Pero uniendo estos dos conjuntos, racionales e irracionales, se forman los números reales, siendo así el conjunto más amplio para estudiar. En el siguiente esquema podemos mirar la relación existente entre los conjuntos numéricos. Representación geométrica. Los números reales se representan en una recta en la que cada punto representa un número, como se puede observar en el gráfico. Con los números reales pueden realizarse todo tipo de operaciones básicas con diversas excepciones importantes como son: la primera, no existen raíces de orden par.
de números negativos en los números reales. Y la segunda, la división entre 0, no está definida. Estas restricciones tienen repercusiones en el cálculo. Existen asíntotas verticales en los lugares donde el denominador de una función racional tiende a 0, por mencionar un ejemplo de construcción de gráficas en geometría analítica. Propiedades en los números reales. Tanto con la suma como con la multiplicación se cumplen diferentes propiedades. Primera, clausurativa. Es aquella en donde tomamos un par de números reales y el resultado también es otro número real. Conmutativa. Es aquella en donde el orden de los números reales no varía tanto en la suma como en la multiplicación. Podemos cambiar el orden de los sumandos o de los factores y el resultado es el mismo. Asociativa es aquella en donde se agrupa o se asocia de diferente forma y el resultado no cambia. Existencia de elemento idéntico o neutro. Tanto en la suma como en la multiplicación existe ese elemento. En la suma es el 0 y en la multiplicación es el 1. Esta propiedad hace que la cantidad se conserve. Invertiva o existencia de elemento inverso. Tanto en la suma como en la multiplicación existen inversos. Están los inversos aditivos y están los inversos multiplicativos. Y por último, la propiedad que enlaza las dos operaciones, suma y multiplicación. Se puede cambiar una multiplicación a suma, en donde uno de los factores es una suma y a su vez cada sumando es un producto. Orden en los números reales. Si un número A es menor que un número B, es porque en la recta el punto asociado a A está a la izquierda del punto asociado a B. Y se verifica que B menos A es un número positivo. Propiedades de la relación de orden. Primera, en los números reales se cumple una y solo una de las siguientes proposiciones. Un número puede ser menor que otro, mayor que otro o igual a otro. Segunda, si un número es menor que un segundo y este segundo es menor que un tercero, entonces el primer elemento es menor que el tercer elemento. Esto se considera como la propiedad transitiva. Tercera, si en una desigualdad a ambas partes de ella se suma o resta un número real, la desigualdad se mantiene. Cuarto, si en una desigualdad se multiplica por un número positivo en ambas partes de la desigualdad, esta se mantiene. En cambio, si en una desigualdad multiplicamos por un número negativo, entonces la desigualdad cambia de sentido. Y la última propiedad expresa que en los números reales, el cuadrado de ellos siempre va a ser un número positivo. Los intervalos son conjuntos de números reales comprendidos entre dos de ellos, y ellos se llaman extremos. Si el extremo pertenece o no al conjunto numérico, hace que el intervalo sea cerrado, abierto o semiabierto. Para describir o notar un intervalo, se asigna una letra mayúscula como nombre del intervalo, ya que estos son conjuntos. Se especifican los elementos nombrando solamente los extremos y se emplean signos de agrupación de acuerdo a si es cerrado o abierto. Para cerrado se utilizan los corchetes y para abierto se utilizan los paréntesis. Así. Hay que recordar en estos intervalos acotados que es importante detallarse qué extremo es el que se está tomando en el intervalo o cuál no. Y no olvidar que el conjunto de los números reales que están entre esos dos extremos es un conjunto infinito.
Intervalos no acotados. Son intervalos infinitos que se definen por un extremo solamente, como se observa en las gráficas. Operaciones entre intervalos. Como ya hemos visto, los intervalos son conjuntos. Por ello, con los intervalos se pueden realizar las mismas operaciones que se hacen entre conjuntos, como son la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. La unión. Se puede observar en el ejemplo cómo se toman dos intervalos, se reúnen los dos conjuntos en uno. Esto obviamente dependiendo de la relación que existe entre los conjuntos, puesto que dados un par de intervalos podemos ver cómo uno está contenido en el otro, cómo pueden ser disyuntos o el otro caso en que pueden ser intersecantes. En el caso del ejemplo observamos que los conjuntos son intersecantes, es decir, tienen algo en común. Y es así como la unión por eso se puede expresar en un solo intervalo, como se puede observar en las gráficas. Intersección. En el ejemplo que citamos, los intervalos son intersecantes, es decir, existe algo en común entre los dos. Por ello podemos observar que en la intersección de estos intervalos existe como respuesta a otro intervalo. Puede ocurrir que los intervalos sean disyuntos y en ese caso no habría intersección. O puede ocurrir que haya una relación de contenencia y en ese caso la intersección sería el intervalo menor. Diferencia. En el ejemplo citado son intersecantes, entonces la diferencia la forman los elementos que están en el primer conjunto y no están en el segundo conjunto. Por ello, en el ejemplo vemos que la parte del intervalo A que no está en el intervalo B es la parte desde 0 hasta 2. Y hay que tener en cuenta y con bastante claridad si el extremo se toma o no, examinando cada uno. Por ejemplo, el 0. El 0 está en el intervalo A y no está en el intervalo B. Por lo tanto, en la diferencia es cerrada. En el 2 está el intervalo A y no está en el intervalo B, sería la condición. Pero como en este caso en el intervalo B está el número 2, entonces para el caso en la diferencia, en el 2 está abierto. La diferencia simétrica es la última operación y esta está relacionada con las anteriores. La diferencia simétrica es una diferencia entre la unión de los conjuntos con respecto a la intersección de los conjuntos. Es decir, se toman los elementos que están en la unión y no están en la intersección. Una desigualdad es una relación de orden que se da entre dos conjuntos cuando estos son distintos. Las propiedades, así como vimos en la relación de orden, aquí retomamos todos los casos posibles en cada una de ellas. Por ejemplo, en la transitividad, miramos todos los casos que podemos verificar en las desigualdades. La propiedad de adicionar o sustraer una cantidad en ambas partes de una desigualdad. Y a su vez, el de la multiplicación y la división por algún número real en ambas partes de una desigualdad. En cada una de ellas podemos ver los casos que se presentan para luego aplicarlos posteriormente en las inecuaciones. A una desigualdad algebraica se le denomina también inecuación. Se solucionan aquellas que tienen una sola incógnita. Resolver una inecuación es hallar el conjunto de números que la satisface. La solución generalmente se expresa con la notación de intervalos. Al resolver una inecuación,
se aplican las propiedades de las desigualdades vistas anteriormente. Las inecuaciones dobles son aquellas que constan de tres partes y la incógnita se encuentra en el centro. Para resolverlas se siguen los mismos pasos que en las inecuaciones anteriores, teniendo en cuenta que cada término del centro que se transpone pasa a los otros dos lados de la inecuación, así como miramos en el siguiente ejemplo. Antes de continuar con la siguiente temática, sería bueno repasar y practicar un poco con los siguientes ejercicios. Inecuaciones fraccionarias, también llamadas racionales, tienen incógnita en el denominador y hay que tener bien presente que el denominador no puede ser cero. En el ejemplo podemos mirar los pasos a seguir para su solución. Lo primero es hallar las raíces tanto del numerador como del denominador. Luego realizamos un cuadro de signos para evaluar los signos en cada una de sus partes. En el cuadro del ejemplo podemos mirar los signos del numerador, del denominador y del cociente respectivamente, donde podemos observar fácilmente lo que nos preguntan, es decir, nos están pidiendo que saquemos los valores para los cuales la inecuación es positiva. Entonces, viendo la última parte del esquema, podemos escoger los valores para la solución, que serían los valores menores que 2 y los valores mayores que 4, sin incluir el 4, porque para el 4 la inecuación sería indeterminada. Luego realizamos la notación en forma de intervalos para expresar correctamente la solución, como está dado en el ejemplo. Existen inecuaciones fraccionarias algo más complejas que la anterior, como la que planteamos en el siguiente ejemplo. Podemos observar que en la parte derecha de la inecuación hay un 2 en lugar de un 0. Entonces, eso quiere decir que primero debemos simplificar la inecuación, en este caso pasando el 2 al primer miembro y luego ponemos todo a un común denominador, como se ve en el ejemplo. Luego sí, la ecuación queda del estilo anterior y seguimos el mismo proceso de la inecuación fraccionaria anterior, hasta expresar su solución en forma de intervalo. Inecuaciones cuadráticas o de segundo grado. La solución analítica de estas inecuaciones es mucho más fácil si se procede a realizar un cuadro descriptivo con la situación planteada. En el ejemplo que citamos, podemos ver cada uno de los pasos a seguir para ello. Primero, miramos que la inecuación que retomamos, planteamos la ecuación correspondiente, es decir, en este caso x cuadrado menos 6x más 8 igual a 0. Solucionamos la ecuación para sacar las raíces y luego poder factorizar la inecuación dada, como se plantea en el segundo paso. Luego hacemos el cuadro de signos que nos facilita la evaluación de los signos del producto y luego vamos a plantear nuevamente la solución de acuerdo a la inecuación que se nos da. En este caso, la inecuación plantea que tenemos que escoger los valores positivos del producto. Entonces, podemos observar la última parte del esquema del cuadro de los signos y allí podemos escoger los valores para los cuales esto ocurre. Es decir, en este caso serían los valores menores que 2 y los valores mayores que 4. Para examinar el número 2 y el número 4 se tiene que observar bien si estos se están tomando o no en la inecuación. En este caso, la inecuación plantea que los valores son solo mayores que ceros. Por lo tanto, en el número 2 y en el número 4, el intervalo sería abierto. Valor absoluto de un número real. El valor absoluto es el mismo número cuando este es positivo o cero.
y es opuesto al número si este es negativo. Propiedades del valor absoluto. En la primera, los números opuestos tienen igual valor absoluto. Esto nos va a generar luego una aplicación en las ecuaciones. La segunda, el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos de los factores. Y lo podemos observar en el ejemplo citado. Tercero, el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos de los sumandos. Y así como en el ejemplo podemos verificar que esto se concreta. Ecuaciones con valor absoluto. Una de las propiedades que se vio anteriormente es la que nos sirve de base para poder solucionar ecuaciones con valor absoluto. Citamos unos ejemplos para observar y miramos que existen unas ecuaciones simples y otras un poco más complejas, en donde ya el proceso a seguir es un poco más elaborado. En ecuaciones con valor absoluto, retomamos las propiedades que nos sirven de base para poder solucionar en ecuaciones con valor absoluto. Existen dos casos. En el primer caso, el valor absoluto es menor o igual que un número real. Y en el segundo caso, puede ser mayor o igual a un número real. Entonces, en los ejemplos que cito acá, podemos observar fácilmente cómo nos tenemos que defender para poder aplicar las propiedades de las desigualdades y poder aplicar las propiedades del valor absoluto para poder resolver este tipo de inecuaciones que en el cálculo son básicas. Existen inecuaciones con valor absoluto más complejas, como en el caso de encontrar en ambas partes o miembros de la inecuación una variable. En el ejemplo que estamos observando, nos damos cuenta que lo primero que debemos hacer es aplicar la propiedad de las inecuaciones con el valor absoluto, en el caso de que la inecuación es menor o igual que un número real. Y luego, ya retomando las dos desigualdades que se derivan, nos vamos a solucionar cada una de las desigualdades por separado. En los apartes A y B podemos observar el proceso. Y por último, retomamos el conjunto solución de los valores que sí cumplen con la inecuación planteada inicialmente, llegando a los intervalos solución. Para poder aplicar y practicar, entonces planteo la solución de este taller para poder mirar qué tanto hemos aprendido. La inducción matemática es una técnica de demostración que se usa para probar que una expresión que involucre una variable es verdadera para todo valor entero positivo de la variable. Si la proposición es verdadera para n igual a 1 y siempre que la expresión es verdadera para algún k de n, es también verdadera para n igual a k más 1, entonces la expresión es verdadera para todo valor entero positivo de n. Esto se considera el principio de inducción matemática que se puede aplicar en demostraciones. En el ejemplo de inducción matemática podemos ver cómo se aplica el principio para esta demostración. La primera parte se verifica la proposición para n igual a 1. En la segunda parte se supone verdadera para n igual k y se muestra que es verdadera para n igual a k más 1. Esta sería ya una demostración interna. Y por último, de acuerdo a lo anterior, entonces la expresión se cumple para n igual a k más 1 y esto deriva que la proposición inicial es verdadera. El siguiente taller para aplicar la inducción matemática haciendo demostración de las siguientes proposiciones.